Buenos días y buenas noches, soy Lady Nuit Audiolibros y el título de hoy es El hombre libre, Neville Goddard, 13 de octubre de 1969. Pablo fue el primer hombre en la historia en ser liberado. Sus cartas, que forman una cuarta parte del Nuevo Testamento, fueron escritas aproximadamente 30 años antes de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su primera carta, cronológicamente hablando, fue a las Gálatas y comenzó de esta manera: Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esa declaración sí se entiende, cuenta toda la historia de la salvación. Un apóstol es aquel que es enviado en misión. La misión de Pablo era contar la historia de la salvación por experiencia. En este mismo primer capítulo hace esta confesión: Quiero que sepan, hermanos, que no recibí esto de un hombre, vino por revelación de Jesucristo. Pablo no niega que escuchó la historia de otros, al igual que tú y yo. Mi madre me enseñó la historia de Jesucristo como historia secular. Murió creyendo que un pequeño individuo vivió y murió hace 2000 años. Así le enseñó su madre. A lo largo de los siglos, los hombres han escuchado la historia contada de esa manera. Así que Pablo lo escuchó de otros, pero se preguntó si eso era lo que pretendían los profetas, porque la única escritura era el Antiguo Testamento. Cuando se le habló del nacimiento milagroso, la resurrección y la ascensión de alguien que se atrevió a afirmar que era Dios el Padre, Pablo se rebeló contra la idea, hasta que un día, de repente, el misterio de Jesucristo se reveló en él. Habiendo experimentado este patrón de salvación, Pablo insistió en defender su interpretación de la historia. Pablo te dice quién es Él, diciendo: cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Algunas traducciones registran la preposición como a, pero no es a, sino en, porque Lucas nos dice que nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo decida revelarlo. Pablo confesó que Dios reveló a su Hijo en él, por lo tanto debe ser Dios, porque solo Dios el Padre conoce a su Hijo. John nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sabiendo quién es, debido a sus revelaciones, Pablo afirma: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Ahora, puede tomar esa afirmación de dos maneras. Pablo realmente vio al Señor resucitado y se convirtió en lo que vio cuando tuvo lugar la unión. Y por su experiencia pudo decir: les diré un misterio que ha estado oculto durante siglos y generaciones, el misterio de Cristo, la imagen del Dios invisible en ti, es tu esperanza de gloria. Cuando Pablo escribió sus palabras, solo había una escritura, que era el Antiguo Testamento, así que vamos al Salmo 17 y leemos estas palabras que David habló al Señor, diciendo: guárdame como la niña de los ojos, y cuando despierte estaré satisfecho de ver tu forma. La frase traducida como la niña de los ojos significa literalmente el hombrecito de los ojos. Miren la pupila del ojo de cualquier hombre, sea bueno o malo, y no verá al hombre, sino a usted mismo. Entonces el Señor, mirándote a los ojos, ve su propio reflejo. Habiendo vaciado el ojo para formar una pupila que pudiera reflejar, Dios solo puede verse a sí mismo en la oscuridad. Ahora, sé fiel, oh Señor, a la visión que tuviste cuando dijiste: hagamos al hombre a nuestra imagen. Mirándote a los ojos, Dios solo se ve a sí mismo y mantiene la visión celestial, sin importar los hornos por los que te ponga para salir como un ser vivo. Después de la experiencia, Pablo se dio cuenta de lo que David quería decir cuando dijo: guárdame como a la niña de los ojos. Dios, mirándose a sí mismo para siempre, no ve el tú exterior, solo ve al hombre interior, la misma imagen que vio cuando me miró. No importa de qué color sea tu piel exterior. Cuando Dios te mira a los ojos, solo ve lo que va a sacar. Habiéndose enterrado en ti, sacará de ti el ser que eres, dotado de todo el poder y la sabiduría que es, y revestido de su cuerpo de amor infinito. Puede que seas una criatura violenta y horrible aquí,
Pero cuando ese se despierte dentro de ti, saldrás como Dios, y Dios es amor. Esto lo sé por experiencia. Ahora, Pablo no les dice que, habiendo tenido la experiencia, los años restantes serán agradables. No, su historia es de horror. Fue encarcelado, náufrago, golpeado y dado por muerto. No creas que una vez que hayas experimentado las Escrituras, de alguna manera estés libre de los horrores del mundo, porque no es así. Aún los atravesarás hasta el final, pero sabrás que cuando te quites el manto de carne, tu cruz, eres libre para irradiar y reflejar la gloria de Dios, sabiendo que tú mismo eres la imagen expresa de su persona. Todos, individualizados, sin pérdida de identidad, llevarán la forma de Dios y poseerán el poder de Dios, el poder de asumir cualquier forma o forma. Entonces serás llamado y enviado en una misión como Pablo, apóstol y hombre libre. Pablo fue conocido primero como Saulo, que significa pedir, ya que Saulo buscaba la causa de los fenómenos de la vida. Su nombre fue cambiado a Pablo, que significa el pequeño. Él es el Jacob, que es tan pequeño que te preguntas cómo puede prepararse. Miré en la pupila del ojo de cualquier persona, y su reflejo es tan pequeño que se pregunta cómo puede sostenerse. Pero Jacob se cambia a Israel, que significa el hombre que gobierna como Dios. No como un Dios, sino como Dios. Al verse solo a sí mismo, Jacob, el suplantador, despierta como Israel y gobierna como Dios. El propósito de Dios no puede fallar porque me ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su propósito, que presentó en Cristo como un plan para el cumplimiento de los tiempos. Pablo descubrió a través de la revelación que Jesucristo es un plan contenido en el hombre. El plan no está fuera de ti, sino dentro, y cuando se despliega es hombre, porque tú eres hombre. Pablo compartió sus revelaciones lo mejor que pudo. Solo tenemos 13 de sus cartas. Puede haber habido más, o puede haber confiado en aquellos que no registraron sus palabras. Pero estoy bastante seguro de que él tenía el mismo plan que se desarrolló en mí. Es la misma historia porque solo hay un plan, y cuando se cumpla el tiempo, ese plan surgirá en ti, y descubrirás que eres el Señor Dios Jehová. Pablo, como persona, no se menciona en ninguna fuente no bíblica en el primer siglo. Sin embargo, está registrado en el libro de los Hechos y en sus cartas que Pablo fue acusado, llevado ante el gobernador y encarcelado. Hablando con el rey Agripa, Pablo dijo: «No fui desobediente a la visión celestial». Luego hizo la pregunta: ¿por qué habría de pensar alguno de ustedes que es increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres por medio de sus profetas. Sin embargo, Pablo no está registrado en ninguna obra del primer siglo, fuera de la Biblia. Entonces, como ve, Pablo no es más persona que Jesucristo, Abraham, Isaac o Jacob. Estos son simplemente nombres de estados eternos de conciencia. Y cuando alcances el estado de Pablo, el misterio de Jesucristo se revelará dentro de ti y serás liberado. En este momento eres Jacob, el pequeño, la imagen que Dios ve reflejada en la pupila de tu ojo mientras se contempla a sí mismo. Dios no ve tu exterior, solo ve el corazón, el hombre interior que es Él mismo. Ese es hombre interior que nace, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Y qué nace? Un Salvador que es Cristo el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, y fuera de mí no hay Salvador. Entonces, cuando nace un Salvador, tiene que ser el Señor Dios Jehová, cuyo nombre por los siglos de los siglos es Yo Soy. Cuando tuve la experiencia, sentí que me despertaba para encontrarme en un santo sepulcro, el cráneo donde estaba enterrado. Salí sin pérdida de identidad para encontrar el símbolo de mi nacimiento ante mí. Ahora he experimentado todo lo registrado en las Escrituras y estoy compartiendo mis experiencias con el mundo, para animar a aquellos que escuchen a creer en la historia eterna y repudiar a todas las autoridades, instituciones, costumbres o leyes que puedan interferir con su acceso directo a Dios. Nadie puede ayudarte hacia esa imagen porque ya está en ti. Eso es lo que Dios está contemplando. No necesitas ninguna autoridad, ya sea que se llame papá, arzobispo, rabino o sacerdote, para llevarte a ti mismo. Un día despertarás como Dios,
Y como solo hay Dios en el mundo, todos tendrán la experiencia de saber que Él es Dios. Esta eterna historia es cierta, está plantada en ti y su erupción interpretará el Antiguo Testamento, que es un bosquejo, un presagio que no se puede entender hasta que sucede en ti. Pablo nunca entendió el Antiguo Testamento hasta que sus promesas se cumplieron en él. Pensó que tenía que cumplir con las leyes dietéticas y las ceremonias externas, cuando no importa lo que se haga en el exterior. Si nunca ve el interior de una iglesia o se encuentra con un supuesto hombre santo, no importará, porque nada debe interponerse entre tú y Dios. Y cuando encuentras a tu Dios, te encuentras a ti mismo. Ahora Dios tiene un hijo llamado David, que es el resultado de su viaje a través de los fuegos de la experiencia en este mundo de muerte. Cuando veas a David, sabrás cuán verdaderas son las palabras cuando dijo: «Hablaré del decreto del Señor, me dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado». Porque cuando David esté frente a ti, no habrá incertidumbre en cuanto a tu relación, y dirás con Pablo: «Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y hueso». ¿A quién acudiría en busca de una interpretación de una experiencia cuando no tenía ninguna duda de lo que había sucedido? Así que Pablo fue a Arabia y, sin contactar a nadie, se comunicó consigo mismo sobre su fantástica revelación. Aquí hay uno que era de la simiente de Abraham, la tribu de Benjamín, un fariseo de los fariseos. Pablo guardó todas las leyes externamente, pero no las entendió hasta que las agradó a Dios revelar a su Hijo en él. Y como nadie conoce al Hijo sino el Padre, cuando aparece el Hijo, quien lo contempla es su Padre y lo sabe. Cuando vi a David, lo conocí con más certeza que a mis hijos físicos. En este mundo se le dice a un padre que engendró a un hijo. Él cree en su esposa y tal vez el niño se le parezca, pero no tiene la certeza de que sea realmente suyo. Y la mujer, si está dormida durante el parto, no sabe si el niño que saca del hospital es suyo o de otra persona. Pero no hay incertidumbre en cuanto a la relación entre Dios el Padre y su Hijo David. Ninguno en absoluto. Cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, supe quién era en realidad. Antes de ese momento no lo sabía. Pensé que era un hombre pequeño nacido de cierta mujer, engendrado por cierto padre en este mundo. Me enseñaron a creer en la historicidad de Jesús, primero por mi madre, luego por mis maestros y las tradiciones de la Iglesia. Pensé que sucedió hace 2000 años y no estaba relacionado con esta época. Sin embargo, les digo que la historia de Jesucristo es contemporánea. Está sucediendo porque Dios vino y viene a la historia humana. Es la persona de Jesucristo, que es el modelo de la salvación. Este patrón fue enterrado en el hombre en el momento en que Dios se vio a sí mismo como la niña de los ojos. Él está pasando por los hornos ahora y puede ser amable o cruel. ¿Cuánto tiempo, vastos y severos los hornos, antes de que encuentre el Padre, son largos para decir? Nadie sabe cuánto tiempo pasará antes de ese momento en el que David aparecerá para revelarse al Padre a sí mismo. Es la memoria del Padre la que regresa cuando despierta del sueño de este mundo. Dios está soñando aquí, atrapado en una realidad que es su propia creación, sea buena, mala o indiferente. Despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierto. No nos deseches para siempre. Dios es el único autor de su mundo y de todo lo que hay dentro de él, aunque lo que está sucediendo puede asustarlo, ya que parece estar fuera y más allá de su control, porque eres el soñador soñando que tu vida llega a ser. Eres Dios conjurando todo en tu mundo, y todo tiene un significado simbólico para ti si pudieras interpretarlo. La historia de la Biblia comienza como una visión de Isaías, Abdías y Ezequiel. Todas estas son visiones que explican cómo Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Todo es el desarrollo de Dios y Él se está desarrollando en ti como tú. Ustedes no son una cosita que afuera, que es desechada, sino el mismo Dios soñando tantos sueños horribles como hermosos mientras están vestidos con sus cuerpos de carne. Pero un día despertarás del sueño para encontrarte revestido de la forma humana divina, la forma inmortal del amor, que es Dios mismo. Si eres humano y Dios es hombre, que nadie te diga que no lo es. Tú eres un hombre, Dios ya no existe. Tu propia humanidad aprende a adorar. La humanidad es la cruz que lleva a Dios. Nunca hubo una cruz de madera hecha de un árbol, porque el árbol está en el hombre.
Dejemos que nuestros científicos busquen en la naturaleza para encontrar ese árbol, porque su búsqueda será en vano, ya que el árbol, donde Dios es crucificado, está en el cerebro humano. Ahí es donde Dios se levantará como tú, y donde su Hijo unigénito estará parado y te llamará Padre. Esta juventud celestial y eterna no tiene madre, porque en la resurrección no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Como hombre o mujer eres una imagen dividida, pero como hombre cumplirás la Escritura. Ahora la base de la autoridad de Pablo es la experiencia. Experimentó las Escrituras. La Biblia no tiene sentido cuando se lee como historia secular, pero es un libro abierto cuando se experimenta. El hombre es capaz de hacer, ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo todo lo que allí se registra, hasta que despierte del sueño de la vida, y como se prometió a sí mismo, un día despertará como Dios Padre, pero seguirá siendo esclavo de su pequeño manto de carne y hueso. Entonces él también gritará: «Oh, rey Agripa, ¿por qué debería considerarse increíble que Dios resucite a los muertos? ¿No es esta la promesa que Dios hizo a nuestros padres por medio de los profetas? ¿Por qué estoy delante de ti encadenado como estoy? Ojalá todos fueran como yo, menos las cadenas». Aunque sabía lo que había experimentado, Pablo continuó vistiendo el cuerpo de limitación y debilidad, sobre el que todavía estaba crucificado, pero sabía que cuando se lo quitarían, sería por última vez. Entonces vendría su gloria irradiando y reflejando a Dios, sabiendo que Él era la imagen expresa de su persona. Pablo, como todos los demás personajes de las Escrituras, es un estado eterno por el que pasa el hombre. Al principio de los tiempos escuchaste el Evangelio y entraste en el estado de fe llamado Abraham. Pablo hace esta declaración: las Escrituras, previendo que Dios salvaría a los gentiles, llamados paganos, por medio de la fe, predicaron el Evangelio de antemano a Abraham. Luego hace este comentario: la historia de Abraham es una alegoría. Ahora bien, una alegoría es una historia contada como si fuera verdad, dejando que quien oye descubra su carácter ficticio, aprenda y aplique su lección. Pablo continúa diciendo: Abraham tuvo 2 hijos, uno nacido en esclavitud y otro nacido en libertad. Si la historia de Abraham es una alegoría y el libro de Mateo comienza con estas palabras, esta es la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Cuál es la historia de Jesucristo y David sino una alegoría? No se puede comenzar con una alegoría y llegar a algo llamado realidad, ya que todos los fines son fieles al origen. Si el origen es una alegoría, su fin debe ser una alegoría. ¿Ves esos campos? El sésamo es el sésamo, el maíz es el maíz. El silencio y la oscuridad conocieron, y así nació el destino de un hombre. Si la historia de Abraham es una alegoría, descubramos lo que se nos cuenta. Hay 2 nacimientos. El primero es una prenda de esclavitud que proviene del vientre de una mujer. El segundo es un nacimiento espiritual que no proviene de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así como estos cuerpos se engendraron a sí mismos, Dios se engendra a sí mismo. Uno es el nacimiento o la esclavitud, y el otro el nacimiento a la libertad. Pablo es el primer hombre en ser liberado, y todos serán Pablo, porque todos serán liberados por la misma experiencia. La creación aguarda con anhelo ansioso a ser liberada de su esclavitud, pueda obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios que formamos colectivamente ese ser que es Dios el Padre. Todo niño nacido en este mundo es una prenda que lleva un hijo de Dios, como se nos dice en el capítulo 32 de Deuteronomio. Puso límites a los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios, y se necesitan todos los hijos para formar al Padre. La palabra Elohim a veces se traduce Dios singular y a veces dioses plural, como en el Salmo 82. Dios ha tomado su lugar en el concilio divino, en medio de los dioses juzga. Entonces Dios se vuelve a los dioses y dice: yo digo, ustedes son hijos del Altísimo, todos ustedes. Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Somos los dioses que descendimos a este fabuloso experimento biológico. Este mundo es el único lugar que podría albergar tal experimento. Asumiendo las limitaciones y debilidades de la carne humana, Dios está redimiendo a sus hijos uno por uno.
hasta que todos sean redimidos como el Padre. Hay un solo Padre y un solo Hijo. Tú, el Padre, excepto la experiencia, cuyo resultado es su Hijo, personificado como David. Habiendo tenido la experiencia yo, como Pablo, no niego haber escuchado la historia de las Escrituras en mi madre y en la escuela. De hecho, me golpearon por citar mal la Biblia, lo que no había hecho. En nuestra pequeña isla de Barbados se permitía el castigo corporal, y nuestro maestro de escuela me golpeó hasta sangrar por citar las palabras. Toma tu cama y camina, cuando su traducción decía, toma tu camilla y camina. Era un sádico y, para satisfacer su propio placer, tomó un bastón que podía doblarse en círculo, me hizo inclinarme sobre una silla y me golpeó sin piedad. Cuando mi padre se enteró de lo que había hecho el maestro, fue necesaria toda la familia y los vecinos para retenerlo, porque tenía la intención de matar al hombre, pero un año después el hombre se suicidó. Me sacaron de la escuela ese mismo día, pero el libro de Dios se me vino a la mente. Les digo que la Biblia es el único libro verdadero. Todos los demás libros se basan en la teoría. La teoría actual sobre la edad de la luna cambiará, porque nuestros hombres de ciencia están constantemente ideando nuevas hipótesis sobre las cuales experimentar y, por lo tanto, siempre están modificando su pequeño concepto de la vida. Pero tú y yo no tenemos necesidad de cambiar, porque hemos encontrado la verdad como nuestra maravillosa imaginación humana. Te digo, Dios, tu imaginación, es la única realidad. Él es el soñador que hay en ti, y tú el soñador son uno. Ese es Dios Padre. Jesucristo es un plan que Dios ideó para despertar a sus hijos y liberarlos de este mundo de muerte para regresar al mundo de la vida eterna. Y ahora entremos en el silencio. Gracias.